¿Qué tal amigos? Hoy en Fundamentos Filosóficos de la Psicología comentaremos un enfoque muy particular, el humanista, que surge en los años 60 de la mano del filósofo Carl Rogers. ¿Qué nos podría decir sobre este lado de la psicología, Daniela? Hola, claro, como te escuchaba, el humanismo nace cuando en aquellos años un grupo de psicólogos y pensadores deciden desarrollar un nuevo enfoque que traspase las determinaciones de los modelos del psicoanálisis y el conductismo. Recuerdo que un gran exponente fue Maslow, un psicólogo estadounidense que expuso su idea de que las personas tenemos un deseo innato de la autorrealización y desarrollo de sus potencialidades para llegar a quien realmente somos. Además, proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. Sí, él creó una teoría conocida como la pirámide de las necesidades, de la cual profundizaremos más adelante, pero me gustaría saber más sobre el enfoque humanista y su ontoepistemología. Bueno, este enfoque tiene como propósito el estudio de la persona, valorando sus pensamientos y emociones, ve el lado positivo y potencial de los seres humanos. Muchos terapeutas humanistas dejan de lado la jerga clínica, así como el diagnóstico, y se centran en la esencia de lo que es la persona, empleando el enfoque centrado en la persona para animar al cliente, centrarse en sus fortalezas. La psicología humanista no se reduce a una interpretación diagnóstica. En cuanto a las características que tiene, es que considera a cualquier ser humano libre, al que además hay que respetar sus libertades en cualquier ámbito. Con respecto a algún tipo de tratamiento, se valora mucho el contexto donde se encuentra, sus emociones o sus sentimientos. Joaco, me gustaría saber más sobre lo que sería el paradigma humanista. ¿Me podrías explicar la definición? Bueno, el paradigma humanista tiene como meta la autorrealización, desarrollando la individualidad de las personas, reconociendo el ser como algo único, desarrollando el potencial de cada uno. Pero, ¿cómo es que surge tal pensamiento? Surgió como una reacción del conductismo y el psicoanálisis, las cuales predominaban en ese momento. El psicoanálisis se fundamenta de la filosofía humanista. Entiendo, pero aún no me queda del todo claro. ¿Existe un contexto para este surgimiento? En cuanto al paradigma del nacimiento del humanismo, surge debido a una revolución cultural que obedece a una época de posguerra, donde surgió el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que literalmente estaban amenazados de muerte por la era nuclear. Habían llegado a un mundo con una paz interdicto, sí. Claro, existe un contexto, no surge de manera repentina porque solo estaba el conductismo y el psicoanálisis, que tenían visiones muy diferentes de lo que hoy estamos hablando. Sí, además el mundo en esa época necesitaba de una psicología que permitiera una solución pacífica a los conflictos, orientada a promover una psicología más interesada en los problemas humanos, que sea una esencia del hombre y para el hombre. ¿Qué piensan acerca del enfoque humanista? Por mi parte considero muy interesante el hecho de ver al ser humano más allá de sus acciones, estudiarlo desde una introspección. Concuerdo contigo, siento que es una manera muy profunda e interesante que capta la atención. Honestamente había escuchado muy poco de este enfoque, sin embargo me resultó muy interesante escuchar sobre él, su contexto y las maneras de interpretar, y bueno, todo lo que se ha comentado. También quiero aprovechar la ocasión y hacerles una pregunta. Tengo entendido que hay varias teorías de diferentes autores y he tenido la oportunidad de leer sobre la pirámide de Maslow. ¿Alguien sabe más sobre este tema? Bueno, Catalina, puedo contarte sobre Maslow. Él fue uno de los principales exponentes de la psicología humanista. Planteaba que el ser humano tiene diferentes necesidades, de las cuales se desprenden 5. Él hizo una pirámide que toma como base las necesidades fisiológicas y termina con las necesidades de autorrealización. ¿Alguno podría ahondar más en el tema? Bueno, el primer piso es el fisiológico, donde se dice que incluyen las necesidades vitales y básicas para la supervivencia y son de orden biológico. El segundo son las necesidades de seguridad, que son necesarias para vivir, pero están en un nivel diferente de las necesidades fisiológicas. Y tengo entendido que en el tercero vendrían a ser las de afiliación, que para Maslow esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellos y ciertas personas. En cuanto al cuarto sería el reconocimiento por ser valorado por tus esfuerzos y tus hazañas, ser aceptado por uno mismo y por otro, dando cuenta del valor de los actos previamente realizados. Por último, en el nivel más alto se encuentran las necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas. El desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda desinteresada hacia los demás, etc.
Muchas gracias por ayudarme a explicarlo. Ya sabemos más acerca del enfoque humanista y me gustaría empezar a hablar de cómo este es aplicado en las terapias. ¿Alguien sabe algo? Hablemos de la terapia de Gestalt. Esta trata de una terapia fenomenológica y existencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Es fenomenológica porque se enfoca en las percepciones de la realidad del paciente y es existencial porque considera que las personas están siempre en un proceso de devenir y descubrirse a sí mismos. Justamente, consiste en desarrollar el potencial centrado en lo que se está pasando y sintiendo aquí y ahora. Excelente, amigos. Ahora, ya que está fresca la información, me gustaría saber cómo se ocupa esta técnica en pacientes. Bueno, la terapia de Gestalt tiene diversas formas. Una de ellas, en una sesión individual, es acompañar a la persona en el proceso para que busque y encuentre sus propias herramientas. De alguna manera, en lo que consiste es en ser un acompañamiento para el usuario, para que sea quien se dé cuenta de que es quien tiene los recursos. Quiero mencionar exclusivamente las técnicas supresivas, expresivas e integrativas. Bueno, te explico en qué consiste la técnica supresiva. Como su propio nombre lo indica, tiene por objetivo suprimir aquellos intentos de evasión del aquí y ahora que tiene el paciente, de forma que el terapeuta le hace experimentar lo oculto que realmente no desea afrontar. En cuanto a las técnicas expresivas, se busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se dé cuenta de cosas que posiblemente llevó así en toda la vida, pero que no percibía. Se buscan tres cosas básicamente: expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión y buscar la dirección y hacer la expresión directa. Por último, las técnicas integrativas persiguen el objetivo de que el sujeto integre o incorpore a su propia personalidad aquellas partes que se encuentran alineadas. A la terapia Gestalt también se le conoce como una de las tres fuerzas. Justo a estas se pueden ver distintos modelos. ¿Conocen alguno de estos ustedes? Bueno, lo que sabemos de esta técnica o forma de terapia es que se puede aplicar de diferentes maneras en los usuarios, ya sea en lo social, en lo educativo, en lo clínico, etc. Claro, un ejemplo de la psicología social, la cual es el área de la psicología que se centra en el estudio del ser humano y su forma de relacionarse con los demás y cómo estos vínculos se construyen. Una técnica de esta área puede ser la terapia de prejuicio, que trata sobre la percepción que se tiene sobre las personas y sobre uno mismo, las cuales se inclinan comúnmente hacia el lado negativo y tomando estereotipos para el mismo. También está la terapia educativa, la cual se centra en los alumnos y no ve a los profesores como una figura de autoridad, sino como facilitadores de aprendizaje. También apoya el autoconocimiento y la identidad personal del individuo y procura el que entendamos que el ser humano es único y original. La psicoterapia humanista considera el proceso psicoterapéutico como una continua exploración de los sentimientos, el pensamiento, el deseo, el acto y especialmente de las pautas de relación y actitud del paciente en el aquí y el ahora. La psicoterapia humanista se ve a sí misma como experiencial, porque se basa en la experiencia directa, experimental, porque el proceso psicoterapéutico es visto como el resultado de la creatividad cooperativa, y existencial, porque por cuestiones como las preguntas sobre el significado, los valores y los objetivos son de importancia central para el proceso terapéutico. Bueno, y con esto se da por concluida nuestra charla informativa sobre el enfoque humanista en la psicología. Muchas gracias por su atención y ojalá tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.